Gracias al Señor por ese privilegio que Él me ha dado, gloria al nombre de Jesús, y de tener estos hijos sirviéndole en el camino del Señor. Le estaba contando que me estaba acordando mientras escuchaba a la hermana, pues ya nosotros comenzamos el ministerio, hermanos, y pues no fue fácil porque hace 50 años, hermanos, no había el sonido ni los instrumentos. Los instrumentos eran nuestras manos y, en fin, evangelizamos puerta a puerta, finca en finca. Hermanos, era un poco duro, pero la gloria es para el Señor, que Él nos ayudó. Bendito el nombre de Jesús. Y en una ocasión, hermanos, ya casados, ya en el ministerio, yo estaba recordando, hermanos, que jamás se me olvidará que el Señor nos proveyó una bendición muy grande. Resulta que un domingo, pues no teníamos nada. El lunes, pues yo estaba haciendo algo de comer muy leve porque no había más. Y pensábamos, orábamos y hablábamos con mi esposo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sucederá? Ya habíamos estado en algunas iglesias y habíamos pues tenido algunas luchas, hermanos, pero estas fuera como y con 4 niños, pero en un momento dado llegó una familia a visitarnos de una de las iglesias, nos llevaron algo, pero yo decía, pensaba, yo no tengo para darle un tinto. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y entonces en ese pensamiento, en esos momentos, golpearon otra vez la casa, la puerta y salió mi hijo y bueno, entonces eran unos hermanos con una gran bendición, hermanos, nos llevaban de todo. Voy a resumir porque el tiempo, pues, hermanos, es corto. Y hermanos, tuvimos para tomar, para comer, hermanos, Dios es fiel, gloria al Señor. No solamente nos rescata, hermanos, del pecado, hermanos, no solamente nos da la salvación, sino que cuida de nosotros, gloria al Señor, diariamente, bendito el nombre de Jesús. Hermanos, mis niños estuvieron muchas veces mucho enfermos a la madrugada y hermanos, nosotros orábamos, nos arrodillamos a la orilla de su cama, hermanos, y orábamos y el Señor los sanaba, pero enfermedades de graves. Una vez una hermana en un lugar de una iglesia, estaba mi esposo en Dominical y ella tenía una niña como de 2 añitos y nosotros le decíamos, hermana, no fue, la extrañamos, ¿por qué no fue? Que la niña tiene gripa, que no era sino pasar una puerta porque era ahí enseguida donde vivía. Pero un domingo, mi esposo ya estaba predicando cuando ella llegó gritando, mi niña se murió. Y en serio, hermanos, la niña ya estaba blanca y con sus labios morados, pues él paró y entonces oramos la iglesia y la niña fue recuperándose, hermanos, tan instantánea que yo la tomé porque la hermana me la tiró así en los brazos de la angustia, yo la tomé y hermanos, yo estaba asustada, yo era joven todavía, pero hermanos, yo estaba asustada y orando al Señor con toda nuestra fuerza, la niña quedó como profunda y yo decía, Dios mío, pero la niña, bueno, había cambiado su semblante de una manera y de pronto durmió, digamos, 5 minutos, fueron angustiosos porque pues no sabíamos, o sea, mi fe tal vez no me faltaba, pero de pronto el Señor, la niña despertó, tengo hambre, mamá. Hermanos, Dios es tan maravilloso, gloria al Señor, tan maravilloso, mi hermano, que debemos de contar, mi hermano. Yo tengo muchos testimonios, hace unos 5 años, no, un poco más, como unos 6 años, algo así. Hermanos, yo resulté con una lesión grave en mi columna. Tenía 2 discos rayados, dañados, y también tenía 2 hernias. Mi vida era ya, pues, ya por mi edad y todo, hermanos, tenía una dificultad para hacer los oficios. Yo vivo sola, pues, pero mis oficios yo no los podía hacer. El médico me prohibió hasta lavar un plato porque, pues, bueno, todo aquello.
y para mí era bien, bien difícil, hermanos, estar un rato sentado porque hasta o acostada porque ya me molestaba, ya tenía que pararme, cambiar de posición. Pero el médico me dijo, bueno, luche así, tratémoslo así un tiempo, me sacó radiografías, ecografías y resonancias y me dijo, usted está muy mal, yo no sé cómo usted está caminando. Entonces yo, bueno, le dije yo, bueno, doctor, entonces hay un Dios soberano, yo le testifiqué, hay un Dios soberano que yo voy a confiar en él. Le dijo, bueno, entonces vamos a hacer eso y esperemos, y si no tiene que operarse. Y comencé yo, hermanos, a orar y siempre que el dolor venía, hermanos, que era bien tremendo, yo invocaba el nombre de Jesús y lo reprendía en el nombre de Jesucristo. Hermanos, cuando me di cuenta, estaba sana en el nombre del Señor. No fue necesario ninguna operación, no fue necesario ni volver al médico, porque no he vuelto al médico de esto. Hermanos, si algo me molesta, de pronto que uno camine mucho, bueno, entonces yo, el Señor, tú me sanaste en el nombre de Jesucristo. Reprendo algún dolorcito, pero hoy, hermano, hago de todo, hago mis fuerzas cuidándome, sí, por ya mi edad, pero hermanos, la gloria sea para el Señor. Con mis hijos, hermanos, he vivido algunas situaciones bien difíciles, hermanos, bien difíciles. En estos 20 años, hermanos, que me ha tocado, hermanos, pues ellos ya son casados, tienen sus hogares, les sirven al Señor, pero como humanos, hermanos, tenemos dificultades. En esta pandemia, hermanos, mi hijo mayor le dio y pues ni poder ir a ayudarle ni nada pues estas cuestiones, pero orando al Señor aquí, hermanos, en mi cuarto, hermanos, el Señor nos dio la victoria y lo restauró totalmente, le dio una recaída y hermanos, oren al Señor. Mi hija, la segunda, también le dio el COVID al hermano Pablo, que es mi yerno, a mi hija y a los dos hijos, hermanos, y orando al Señor con todo nuestro corazón. Porque, hermanos, tenemos un Dios soberano que no nos deja. Aleluya. Hermanos, hemos sido testimonio para mi familia, gloria al Señor, de que nuestro Dios está con nosotros, gloria al Señor. En estos tiempos, hermanos, hoy, hermanos, Él está con la iglesia del Señor. Bueno, mis hermanos, tuviera tanto que contarles, hermanos. Yo tengo muchos testimonios, son 51 años viviendo y también le servimos al Señor 30 años. Y en ese entonces, hermanos, la iglesia, hermanos, como estaba diciendo, no era como ahora que numerosa, no, era, hermanos, poco, también, hermanos, con muchos o pocos recursos, pero, hermanos, Dios se manifestaba de una manera tan hermosa que veía a los niños, hermanos, danzar en el altar, hablando en lenguas, jóvenes, hermanos, convertidos al Señor, buscando el rostro del Señor. Aleluya. Recuerdo, vino a mi mente ahora que el hermano Humberto, un hermano que no sabía leer, hermanos, esto hace unos años, no sabía leer, pero era un joven que buscaba del Señor en oración y él lo usaba, él predicaba, él decía, hermanos, por favor, léame en tal parte. Él le escuchaba y ponía a leer, estudiaba, hermanos, o sea, escuchaba y él predicaba, hermanos, y Dios lo usaba de una manera tan especial. Yo sé que hoy día, hermanos, los jóvenes, gracias al Señor por estos jóvenes, los adolescentes y niños y aún los adultos, hermanos, por esta bendición que Dios ha permitido de esta comunicación, de este medios que tenemos hoy. Mire dónde están ustedes y dónde estoy yo y nos estamos escuchando, ¿verdad? Y viendo. Gracias al Señor por esto y por los medios que el Señor le ha permitido a los jóvenes. Pero hermanos, no hay mayor riqueza, mayor bendición, hermanos, saberle servir al Señor, buscarle en oración, en ayuno, en lectura de la palabra y conocimiento que Él nos da. Gloria al Señor. Porque el conocimiento de este mundo envanece, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Pero hermanos, el Señor nos edifica a nosotros. Entonces, hermanos, qué bueno que nuestros hijos y nuestros, vamos, hermanos, yo voy a dejar hasta ahí, hermanos, les cuento que estos
51 años el Señor me ha dado muchas victorias y he tenido muchos problemas, sí, claro, muchas otras enfermedades, pero el Señor me ha sanado, me ha librado, a mis hijos, a la iglesia he visto sanidades en la iglesia, muchas, gloria al Señor. Bueno, voy a contarle, aquí donde yo asisto, aquí en el Prado, Spring, se convirtió una hermana, una sargento, y un día ella tenía una niña como de 2 años, y un día, pues, de aquellos que suceden en las casas, tuvo un accidente y a la niña se le cayó un agua hirviendo en su cabeza totalmente y su carita. Ella es blanquita y resulta que pues al médico y todo aquello, todo, el médico le dijo a la mamá, dijo, no, no le doy esperanzas porque las quemaduras son demasiado profundas, es demasiado, el cabello se le cayó, hermanos, decía el médico que la piel pues de la cara no había cómo restaurar, hermanos, ni por cirugías que era porque fue total el rostro. La hermana le contó al pastor y nos pusimos en ayuno, en oración, hermanos. Y para resumirles, hermanos, fue un tratamiento y fue un tiempito de espera. Pero si usted vieran a la niña, hermanos, no tiene una cicatriz en su rostro. Y su cabello, hermano, le nació un cabello que nosotros nos asombramos, hermanos, si vemos la gloria del Señor. Hermanos, un cabello abundante, hermanos. Y ya la niña ya tiene hoy como unos 5 años, tal vez, algo así. Bueno, un poco más o un poco menos, pero hermanos, la gloria sea para el Señor. La gloria. Qué bueno, hermanos. Qué bueno tener, hermanos, estos testimonios, este culto, hermanos, donde usted y yo, porque ustedes también tienen mucho que contar. Vamos a mirar, hermanos, rápidamente, hermanos, el testimonio de Pablo. El hermano estaba leyendo en el verso 20, en el capítulo 22. Yo quiero que leamos en el verso 9, en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Yo les voy a leer, ustedes ponen ahí atención. Hay un versículo que para resumir, entonces dice conversión de Saulo, o sea, Pablo, gloria al Señor. En el verso 9, capítulo 9, verso 15, voy a resumir para avanzar un poco. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, Dios a nosotros, a usted y a mí, gloria al Señor, nos ha rescatado, bendito el nombre de Jesús, y nos ha dado tantas bendiciones, hermanos, tantas bendiciones. Con un despertar, hermanos, que tengamos, hermanos, eso es una bendición, gloria al Señor. Pero hermanos, como a Pablo, hermanos, nos está también diciendo, debemos de testificar. El Señor le dice, ve Pablo, lo llama, lo salva, él se bautiza y hermanos, entonces le dice, ve porque instrumento me es escogido para la gloria y la honra del Señor, para testificar, para llevarle, dice a Pablo, ¿verdad? Para que anuncie. Hermanos, nosotros debemos de testificar las maravillas de Dios, lo que Dios ha hecho. Y vamos, hermanos, a mirar, hermanos, algunos versículos. Este versículo dice el Señor, ve porque instrumento me es escogido, para llevar mi nombre. ¿Quién va a llevar del nombre? ¿Quién va a testificar de ese nombre glorioso si no es usted y yo? Gloria al Señor, que lo tenemos invocado en nuestras vidas. ¿Quién va a contar las maravillas de Dios si no somos el pueblo del Señor quien nos ha rescatado y las hemos visto, las hemos vivido? Gloria al Señor. Hermanos, porque hemos vivido, hermanos, maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Gloria al Señor. Y en el capítulo 26, el mismo testimonio de Pablo está hablando, gloria al Señor, en el capítulo 26 del verso 12 en adelante, pero yo voy a resumir un poquito y voy a leer en el verso 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y
testigo de las obras que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciba por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los gentiles. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido. El Señor se apareció a nosotros, ¿verdad? El Señor vino y nos rescató. Gloria al Señor. Él nos salvó, aleluya. Hermanos, como a Pablo, se le presentó, pero le dio una misión para que fuera testigo en los gentiles, para que contara que el Señor hizo una obra maravillosa en Pablo, gloria al Señor. Qué bendición, ¿verdad? Hermanos, a veces los hermanos, bueno, en un tiempo que uno iba evangelizando de puerta a puerta, hermanos, con un tratadito. Hoy es diferente la evangelización, salíamos a los parques a hacer culto, le hablábamos a las personas que nos encontraban, en fin, le contábamos que el Señor cambió nuestra vida y le decíamos si a nosotros nos cambió nuestra vida porque nosotros éramos personas que no le conocíamos así y así éramos, pero hoy el Señor nos ha salvado, ¿verdad? Nosotros le contamos eso a la gente. Eso es lo que se dice testificar, eso es lo que somos testigos. Nosotros somos los verdaderos testigos del Dios viviente, de la obra que el Señor hace en el ser humano, gloria a Jesús. Y vamos a mirar otros testimonios y otras circunstancias de la vida, gloria al Señor. Dice en Josué el capítulo 4, hermanos, la Biblia es hermosa, gloria al Señor. La palabra de Dios es hermosa y hay unas historias hermosísimas que nosotros debemos de contarle. Yo le invito a mi hermano, padre de familia, que a sus jóvenes hermanos, a sus niños, a sus adolescentes, a veces los niños o los adolescentes y los jóvenes también se aburren, digamos, se cansan, se les parece pesado una reunión, un culto, porque hermanos no tienen como esa expectativa de aquellas historias tan hermosas que hay en la Biblia. A nosotros, pero vamos a culto, que predique, que allá escucha la palabra del Señor. A mí, vamos a culto. Pero hermanos, ¿cómo nos gustaría, hermanos, que el pueblo del Señor volviera a aquellos días anteriores donde hacíamos un altar familiar, donde papá y sus hijos nos reuníamos y adorábamos al Señor y estudiamos la palabra, aleluya, y contábamos aquellas historias hermosas que quizás nosotros no entendíamos mucho, pero que lo que entendíamos hablábamos, aleluya. Esta es una historia hermosísima y está en Josué capítulo 4, el verso 6. Resulta que iban a pasar el Jordán, ¿verdad? Iban a pasar el Jordán, aquella maravilla, aquella bendición, porque sería, qué bendición cuando pasaron el mar rojo, ¿verdad? Cuando pasaron el mar en seco. ¿Cuántas veces le ha contado, cuántas veces usted ha contado esa historia maravillosa de ese Dios soberano? La gente no la conoce y si la conocen no bien, no bien clara. Entonces nosotros tenemos la oportunidad, hermanos, de hacerlo. El pueblo de Israel iba a pasar el río Jordán. Y entonces yo les invito porque pues hoy no podemos todo el capítulo, pero vamos a leerlo en la casa, hermanos, con sus hijos, siéntese y le lean. A veces sacamos el tiempito para el amigo, para el vecino, para al que evangelizamos, que hay que hacerlo. Pero también, hermanos, en nuestro hogar, hermanos, sintámonos y contemos estas hermosas historias que son verdades, no son historias ficticias, sino es para mostrar Dios, el Dios nuestro, su poder. Y entonces, para resumirles, hermanos, les dijo, escogió entre ese pueblo de Israel
dice que los ancianos sacerdotes llevaban el arca. Cuando estos ancianos hombres pisaron las aguas del río Jordán, entonces el río Jordán se detuvo hacia arriba y el otro quedó seco y ellos pudieron pasar. Pero el Señor le dijo a Josué, búscate 12 varones, para que cada uno de ellos del fondo del río, de allí de lo seco, sacaran 12 piedras. ¿Le parecería a usted 12 piedras? ¿Para qué? 12 piedras. Pero hermanos, miren lo que es tan importante, hermanos, tener la palabra de Dios en cuenta, porque es mandato de Dios, no fue invento, sino mandato de Dios. Y Dios es soberano y hace lo que Él quiere, de la forma que quiere. Y Dios que nos ama, hermanos, a nosotros, al ser humano, hermanos, nos trata con nosotros de la manera más sencilla, gloria al Señor. Saca 12 piedras y dice el verso 6, para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Tenían que dejarlas y entonces ahí, hermanos, ustedes leen este capítulo de Josué, capítulo 4, bien detenidamente, hermanos, lo estudian y entonces se van a dar cuenta que el Señor le mandó a Josué. Jehová dijo a Josué diciendo, toma 12 piedras, las pones, las vas a guardar, las vas allí para que cuando tus hijos, entonces no le cuenten a los hijos mentiras, no le cuenten a sus hijos a terrores, que el pastor, mire que es que el pastor, ay, es que nosotros somos evangélicos, ay, no, cuéntale mi hermano, mi hermana, a su hijo, a su hija, a su joven, la obra maravillosa, el amor de Dios que tiene para con el ser humano. Como lo ha tenido con nosotros, como Dios hizo, gloria al Señor. Le responderá que las aguas del Jordán, o sea, les cuenta. Entonces, ellos al preguntar esas piedras, ¿qué significa, papá? O de pronto el vecino, de pronto, mire que yo encontré, ¿qué es eso? ¿Cómo es? Bueno, es que el Señor dividió por el amor a su pueblo para librarlo, entonces dividió el mar, dividió el río Jordán para testimonio, para que conozcan la gloria del Señor. Que el pueblo del Señor no anda solo, que nosotros no andamos solos, nosotros no somos por ahí un grupo más. No, hermano, nosotros somos tu especial tesoro, aleluya. Amén. Su especial tesoro, gloria al Señor. Y vamos a mirar, hermanos, otro versículo que el Señor le dice a Moisés. Gloria a Jesús. En Éxodo el capítulo 10 y el verso 2 dice, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. A veces nosotros los padres, hermanos, que no es fácil criar nuestros hijos, más es en este tiempo, los adolescentes, los jóvenes, que no es fácil, hermanos, ni en ningún tiempo, hermanos. A veces nos asustamos y decimos, ¿qué hacemos? Pastor, hermano, ayúdeme a orar, hermanos, oremos, pido oración, hermanos, y oramos por nuestros hijos en la iglesia. ¿Cuánto dura una oración en comunidad? Esos son segundos, mi hermano. Pero ¿cuánto tiempo usted, hermano, en su casa, hermanos, ese sacerdote, esa mujer idónea, hermanos, coge a su hijo y le cuenta, le testifica, usted es un testigo del poder de Dios, para que les cuentes a tus hijos y a tus nietos qué le vas a contar, qué es lo que le va a contar. A veces contamos las cosas feas que hay en la vida. No, mi hijo, nos tocó en esta pandemia, miren eso, yo no sé qué será lo que pasa, el diablo cómo está avanzando, mire la humanidad, mire lo que pasa, mire tanta pecado, tanta mortandad, mire, y nos ponemos a contar lo que no nos conviene, pero contemos, hermanos, lo que nos conviene, lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que tenemos, y está un Dios soberano. Gloria al Señor, a un Dios soberano. Dice
que nos sacó de Egipto, las cosas que hizo en Egipto, aquellas señales que hicieron en Egipto, mis señales que hice entre vosotros. ¿Para qué? Ah, no, para tan bonito, pasamos el rato contentos hablando. No, para que conozcamos al Señor, para que sepamos que Él hace maravillas extraordinarias. No es cualquier, hermanos, no es cualquier obra, no. Son obras extraordinarias, gloria al Señor, las que el Señor hace en nuestra vida. ¿O le parece, hermanos, poco el que haya quitado de nuestra vida un corazón de piedra, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Un corazón de piedra y quitó ese corazón de piedra y puso un corazón sensible, de carne, que siente, que llora, que agradece, que adora al Señor, que ama a sus hijos, a su esposa, a la humanidad, hasta al enemigo. El Señor nos enseñó a amar, ¿verdad? Eso es una obra extraordinaria, hermanos, más de las otras que Dios nos permite hacer. Gloria al Señor. Y en el capítulo 12, bendito el nombre de Jesús, gloria al Señor Jesús. El verso 22 dice, tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un ladrillo y untad el tintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el tintel y en los postes, en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestra casa para herir. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué significa esto? ¿Qué? Entonces usted le va a contar. Ay, hijo, es que el Señor hizo maravillas. El Señor hirió a ese pueblo rebelde, necio de Egipto, pero al pueblo de él, a nosotros nos guardó, nos ayudó, no nos tocó. Ellos se murieron los primogénitos, pero nosotros no, hijo. Por eso es que hay que amar al Señor. ¿Cómo no va este muchacho? ¿Cómo no va esta muchacha? Hermanos, adorar a nuestro Dios, si el Señor nos ha guardado, si nosotros le contamos lo maravilloso. Y ahí está el relato, gloria al Señor, en el capítulo 22, 27 en adelante, y en todo este capítulo, hermanos, hay que aprender a leer la Biblia para ver esos testimonios, gloria al Señor. Hoy tenemos testimonios hermosos, pero también, hermanos, tenemos testimonio en la Biblia, gloria al Señor, y yo quiero que le leamos y que leamos uno. Hay un testimonio que me fascina, gloria al Señor. Hermanos, tenemos que contar muchas cosas del Señor, y hay un testimonio en el Salmo 44. Salmos 44. Hay unos muchachos que, como les estaba diciendo, sus padres le contaron, y miren lo hermoso que dicen estas palabras. Salmos 44, el verso 1. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hicieron en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada. No, Señor, no fue por su fuerza, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. ¿No les parece un testimonio maravilloso? ¿No les parece un reconocimiento maravilloso? ¿No les parece, hermanos, que estos muchachos, sus padres le contaron y ellos entendieron que no fue por la valentía del pueblo de Israel que salieron de Egipto? No fue por la astucia, no, Señor, sino por la misericordia de Dios, por el brazo diestro, poderoso de nuestro Dios, porque se complació el Señor de ellos. Aleluya. Eso, hermanos, hoy debemos de testificar, hermanos, contar, testificar la obra de Dios en nuestras vidas.
contarle cómo el Señor nos sacó de aquel pecado, de aquel Egipto que era nuestro hogar, nuestra manera de vivir antiguamente. Pero que hoy, hermanos, yo les testifico, yo esos 20 años o 19 años que yo viví sin el Señor, hermanos, yo digo que yo no tenía vida, no, era una vida vana, sin frutos, sin nada, no tengo, no, pero desde que el Señor me salvó, aleluya, tengo mucho que contar, mucho he vivido, gloria al Señor. El propósito del testimonio, hermano, es que conozcan al Dios de gloria, aleluya. Y hay unos versículos hermosísimos, como toda la palabra del Señor, en el Salmo 78. Les invito, hermanos, para que lo lean todo, lo lean, hermanos. Está hablando del pueblo de Israel, está hablando, pero miren lo que dice este versículo, aleluya. Amén. Bueno, dice, las cuales, en el verso 78, el verso 3, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres no las contaron, no las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él, el Señor, estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificásemos a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. O sea, hay que testificar los unos a los otros. Gloria al Señor. Y dice en el verso 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Usted quiere testificar, usted quiere hablar la palabra del Señor, evangelizar al vecino, cuéntele la misericordia que Dios ha tenido con usted, testifíquele la obra de salvación que Dios hizo en su vida. Gloria al Señor. Gloria al nombre. En San Juan, el capítulo 17 y el verso 3 dice, para que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a quien has amado, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gloria al Señor. Queremos evangelizar, contémosles la obra que Dios ha hecho en nosotros. Testifiquemos, hermanos, de las maravillas que el Señor hizo en nuestras vidas. Hermanos, lea estos testimonios, gloria al Señor, ojalá hayan tomado nota de estos versículos, hermanos, y de otros muchos que, hermanos, tenemos en la Biblia, hermanos, para también puedan, hermanos, las gentes escuchar y ver la obra de Dios, cómo quiere el Señor salvar al hombre pecador, gloria al Señor. Y eso nos depende de nosotros, como a Pablo, hermanos, le estaba diciendo el Señor, porque instrumento me eres para testificar, para llevar las buenas, para hablar de mí. Entonces, también a nosotros el Señor nos ha salvado, hermanos, para que testifiquemos sus maravillas que Él ha hecho en nosotros. En nosotros, Él ha hecho maravillas. Recuerde de dónde lo sacó el Señor. Como el pueblo de Israel recordaba y debían de testificar que el Señor los sacó de Egipto, de esclavitud, de pecado, de allá, de esa manera de vivir. Hermanos, hoy también nosotros podemos decir, el Señor nos sacó de una manera, de una vida vana, de una vida miserable, de una vida sin ilusiones, de una vida que no tenía fin. Hermanos, queremos, hermanos, que las almas lleguen al conocimiento del Señor. Contemos las maravillas de Dios. Dice que la Biblia que de las maravillas de Dios hablarán los hombres. Hermanos, hablemos de las maravillas de Dios. No nos cansemos, hermanos. Debemos de contarle a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestra familia, hermanos, lo que el Señor ha hecho en nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Cómo ha tenido misericordia de nosotros. Aleluya. Hermanos, estamos esperando su venida, pero mientras Él aparezca, hermanos, debemos de poner la mano o tener la mano en el arado, trabajar para la gloria del Señor. Dice la Biblia que el que mira las nubes no cegará. No nos pongamos a mirar a ver a qué horas aparece el Señor en las nubes. No, hermanos, trabajemos, hermanos,
como si el Señor tardara mucho y estemos preparados como si viniera ya. Aleluya. Gloria al Señor. Testificar las maravillas de Dios, hermanos, a veces se nos olvida, hermanos, y en la mañana a veces, hermanos, qué bueno es despertar y agradecer al Señor, hermano, en oración, hermano, agradecerle que tenemos vida, que tenemos salud, que tenemos, hermano, la oportunidad de seguir viviendo para la gloria del Señor. Y así enseñar a nuestros hijos, así enseñar a los nuestros. Así, hermanos, decirle a los amigos, no es difícil evangelizar, es fácil contar las maravillas de Dios, porque Dios es amor. Contemos, el mundo está necesitado de amor. Todo mundo busca amor, como por un lado y por el otro. Mujeres buscan amor, los hombres buscan amor, hermanos, pero no lo hallan porque el mundo no ofrece nada, sino pecado, desobediencia, injusticia, hermanos, todo aquello. Pero Dios ofrece paz, ofrece salvación. ¿Por qué lo decimos? Porque lo estamos viviendo, hermanos. Y de ahí no nos mueve nadie. Bien dijo Pablo, ni lo presente ni lo porvenir. No importa, hermano, estamos viviendo situaciones bien difíciles, pero eso no nos va a mover a nosotros. Hermanos, nosotros hemos aprendido a conocer un Dios soberano. Entonces anunciémoslo, testifiquemos, gloria al Señor, que Dios nos salvó, hermanos, y nos tienen. A mí a veces cuando me encuentro con familia que de pronto uno no encuentra tan seguido, oye, ¿usted qué hace? Yo bien, gracias al Señor. ¿Y usted todavía sigue allá? Y entonces yo les contesto, y seguiré hasta el final de mis días, porque no es el que comienza, dice la Biblia, sino que el que persevere hasta el final, este será salvo. Mis 51 años, hermanos, gracias a Dios por mis experiencias que el Señor me ha permitido vivir, que Él me ha ayudado, que me ha sacado de su mano poderosa, me ha sostenido, aleluya. Pero hermanos, hoy, esta noche, si yo no sigo siendo fiel, hermano, lo pierdo todo. Pierdo, hermanos, todo lo que, las bendiciones de Dios, y pierdo, hermanos, mi trabajo, mi lucha que tenía. Pero tengo, hermanos, una gran esperanza, y eso es lo que debemos testificar, es que yo le apuesto, como decimos tal vez, le apuesto al reino de los cielos. Mi morada no está aquí, yo no estamos que nos vamos, sea mañana, sea cuando sea, puede ser muchos años, no importa. Tenemos al Señor, estamos con el Señor, contemos eso. Hermanos, esa seguridad que usted tiene, que testifica, esa seguridad le hace, esa fe que usted tiene inconmovible, hermanos, entonces le hace a la persona reaccionar, entender que hay un Dios grande y sublime, no al Dios que ellos tienen, hermanos, que lo mueven, que lo tienen que mover, ellos cargar. A nosotros nos mueve un Dios de poder, de autoridad, de libertad, de seguridad, hermanos, aleluya, en el problema, en la dificultad. Hermanos, debemos recordar, hoy tenemos dificultad, tal vez. Hermanos, debemos recordar que ayer tuvimos dificultad y el Señor nos sacó. El Señor nos ayudó, pues hoy también lo hará, y mañana, y hasta que el Señor quiera, porque su voluntad, porque la voluntad de Dios es buena y perfecta, gloria al Señor. Hermano, no se canse de testificar. No, hermanos, qué buen tema, hermanos, importantísimo este tema en la iglesia del Señor. Más hoy, hermanos, cuando a veces nosotros olvidamos por la situación, por el tiempo, por muchas circunstancias, hermanos, hemos olvidado lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero no lo debemos de olvidar ni por un momento. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvide ninguno, hermano, de sus beneficios, por más pequeñitos que sean. Yo he visto, hermanos, como les estaba contando con esta niña, a mis hijos también, hermanos, casi agonizando y tener que invocar al Señor, hermanos, a mi esposo, hermanos, bueno, era un hombre muy sano, pero una vez
en una iglesia, hermanos, se enfermó de un momento a otro y no podía respirar y le dolía muchísimo el estómago, hermano, muchísimo, pero se retorcía, hermanos. Estaba con mis 4 hijos, estábamos recién llegados a esa iglesia, estaban mis niños pequeños todavía. ¿Qué hicimos, hermanos? A orar, hermanos, él como podía, hermanos, a orar, hermanos, con todo nuestro corazón, gloria al Señor. Nos ha sanado muchas veces, nos ha ayudado muchas veces, nos ha bendecido tantas veces, gloria al Señor. Pero hay veces que uno olvida ese beneficio que Dios nos ha dado. Pero la Biblia enseña que no debemos de olvidar ninguno, por pequeño que sea. Y le voy a contar algo muy insignificante. Una vez me invitaron a mí a una iglesia a dar una conferencia para mujeres en una tarde. Y yo vi muchos girasoles que estaban como arreglando allá las hermanas. Bueno, usted sabe que las Dorcas, las mujeres, somos detallistas. Yo aquí en mi casa, allí en la floristería, iba y cogía un lirio japonés que se llama, y me fascina, a mí me fascinan las flores. Y entonces yo decía, ay, tan bonito, ¿cuánto cuesta? Siempre entraba a preguntar lo mismo, ¿cuánto cuesta? No, muy caro. Y yo pensaba, bueno, lo compro. No, gracias, muy amable, disculpe, me iba. Y ese color, ay, es que es tan lindo. Pensaba yo, bueno, pasaron el tiempo de solo. Y fui esa vez allá y yo miraba los girasoles y dije yo, ¿quién sabe qué tendrán las hermanas prepensado? Cuando ya terminó la conferencia, ya saludándonos y todo, las hermanas me trajeron un ramo de esos lirios, ese color que yo quería. Hermanos, yo recordé cuántas veces yo fui a la floristería allí y no podía comprarlo porque, pues, hermano, uno tiene que aprender a gastar el dinero, ¿verdad? No que no tenga, pues, así en abundancia para darse algunos gusticos, pero hay que saber. Y yo dije, Señor, el mismo color. Y esto no era una sola varita, porque es que es caro. No era una sola varita, eran varias, hermanas, varias flores. Hermana, así que mi Dios cuida de nosotros en lo grande, hermanos, como la vida, como la vida. Cuida de nosotros como la vida espiritual, nuestra mente. Cuida de nosotros en lo más mínimo, hermanos, en el más mínimo deseo de nuestro corazón, hermanos. Él está pendiente de usted y de mí. Eso cuéntele al Señor. Eso cuéntele a sus amigos, a sus familiares. Testifique eso. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil. Y uno ama al Señor, porque, hermanos, Dios es tan misericordioso. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes? Pero la gloria sea para mi Dios, hermanos. Entonces no nos cansemos de contar sus maravillas. No nos cansemos, hermanos, porque a través de ese testimonio otros llegarán a los pies del Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por invitarme. Gracias por permitirme estar con ustedes, compartir estas bendiciones. Y aunque quisiera contarle tantas cosas, pero hermanos, la gloria, solo deseo decirle que la gloria es para mi Dios y que estoy tan agradecida, tan agradecida. Y oraré por ustedes, hermanos, oraré por ustedes, por la iglesia. Siempre oro por todas las iglesias, por la iglesia del Señor en todo lugar, más bien, en todo lugar. Dios me les bendiga, hermanos. Hermano pastor, Dios le bendiga. Gracias, hermano, por permitirme comunicarme con ustedes, estar en este momento con ustedes, compartir esta bendita palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos.